Si usted es de una categoría de preferencia y aún no tiene visa disponible de acuerdo a la tabla A del boletín de visas y recibe una notificación por parte de un consulado o una embajada para que asista a una entrevista consular, no lo haga. Y ese es el tema del día de hoy, así que quédese hasta el final para que conozca esta información. ¿Cómo es el proceso migratorio? ¿Cuánto tardan para revisar su caso luego de que sobre el recién anunciado nuevo programa de tiempo que se debe esperar luego del Centro Nacional de Visas o NVC? Súper agradecido como siempre de que pueda llegar a cada uno de ustedes a través de esta plataforma de YouTube. Si por si acaso usted no me conoce, mi nombre es Aries Luzón, soy consultor de inmigración y le invito a que si le gusta el contenido de este canal, pues se suscriba y active la campana de notificaciones y que sobre todo se convierta en multiplicador de este contenido y lo comparta con todos sus conocidos. Como ya hablamos en la introducción, vamos a estar tratando un tema muy interesante y es la asignación de citas por parte de la embajada cuando no existen visas disponibles. Y cuando hablamos de disponibilidad de visa, pues obviamente hablamos de categoría de preferencia. Para aquellos que todavía no lo saben, que imagino que no debería quedar nadie que aún desconozca esta información, nos referimos a las categorías que forman parte del boletín de visas y que son las categorías que por ley deben esperar un tiempo, están sujetos a una espera por disponibilidad. Categoría F1, categoría F2A, F2B, F3 y F4. Estas categorías tienen que esperar un tiempo para que su visa esté disponible. Si usted no entiende todavía estos conceptos, le invito a que vaya a ver varios videos en el canal. Hay uno que se titula Cómo leer el boletín de visas, hay otro que se llama Disponibilidad de visa. Y ambos videos le van a ayudar a entender cómo funciona el sistema migratorio, por qué de esta espera y cómo leer, cómo entender exactamente el boletín de visas. Entonces, el sistema migratorio de los Estados Unidos es bastante interesante, se mantienen constantes cambios y luego de hace unos meses que retrocedió el boletín de visas, pues nos encontramos con una nueva realidad en la categoría F2A y es el hecho de que hubo un retroceso. Anteriormente, desde el año 2019, desde mediados, la categoría se encontraba al corriente. Ahora tiene un retroceso. ¿Qué significa esto? Como ya hemos explicado, que antes usted tenía visa disponible, inmediatamente le aprobaban su I-130 y digamos que estaban en la, digamos que la categoría estaba muy parecida a las familiares inmediatos, que para ellos por ley no existe una limitación de visas, sino que como las que tienen visas al corriente no tienen que esperar ningún tiempo. Entonces, para ese momento no nos estábamos enfocando pues en fecha de prioridad para fines de disponibilidad porque no era necesario. Sin embargo, nos topamos con esta nueva realidad y es el hecho de que ahora sí, como todas las demás categorías de preferencia, la F1, F2B, F3 y F4, usted tiene que asegurarse de que tiene visa disponible para que sepa que su caso está próximo a concluir. De lo contrario, aunque usted haya terminado 6 pasos, no importa qué tiempo, lastimosamente tiene que esperar que tenga visa disponible y la visa, o más bien la fecha de prioridad con la que cuenta el boletín de visas para fines de disponibilidad hasta la fecha es el 8 de septiembre del año 2020. Pero obviamente eso irá avanzando y quizás para el momento que usted ve este video más adelante, la situación será diferente, pero hasta que no vuelva a estar al corriente, que no sabemos si lo va a estar, usted debe guiarse por lo que estipula la última fecha establecida en esta tabla del boletín de visas. Hago toda esta verdad, toda esta base para que usted entienda lo que vamos a hablar, aunque es algo que ya hemos explicado varias veces. ¿Qué es lo que está pasando? Que producto de este cambio repentino y ligeramente reciente, porque hace unos 4 meses, se está ocurriendo en la actualidad que las embajadas diferentes están asignando citas a casos que no deben asignarse. Y esto es un error. Y cuando nos referimos a casos que no deben asignarse es que la embajada está asignando entrevistas a casos específicamente F2A, porque no lo he visto en otra categoría, pero pudiese pasar que no les corresponden porque no tienen visa disponible. Quizás porque tenían una planificación previa antes del retroceso y le envían sin darse cuenta. En algunos casos la embajada percibe el error y lo
lo corrige y te la cancela, pero en otros casos no ocurre así. Y de parte de ustedes que tiene usted, ¿verdad? De parte de ustedes que tiene que cuestionar a la embajada respecto a esta situación. Porque en la mayoría de casos esto no va a representar ningún tipo de problema. Sin embargo, si usted está en Estados Unidos, que le aprobaron un perdón, que tiene que irse al extranjero porque no califica para hacer ajuste, tiene que completar su trámite consular. Imagínense que una persona que entendía que iba a venir por un mes a República Dominicana o a cualquier país que sea, México, cual sea, para simplemente hacerse sus análisis y demás cosas. Imagínese que se vaya a una entrevista y que luego le digan que no, que lo sienten y que ya no tiene visa disponible. Esa persona no puede regresar a Estados Unidos hasta que no haya visa disponible, porque el perdón que tiene no le permite, no tiene ningún documento que le permita viajar. Y quizás ese es el peor escenario, quizás es el peor escenario que se me ocurre, pero hay otros escenarios también malos en menor, ¿verdad?, categoría. Por ejemplo, el hecho de que usted, contemplando de que efectivamente va a tener cita, se vaya a hacer los análisis médicos, incurre en gastos de papeles, procurando estar listo para su entrevista y que al final o se la cancelen o usted se dé cuenta que no le corresponde. Yo le voy a poner dos ejemplos en pantalla y me animé a hacer este video porque hemos recibido ya recientemente dos casos similares. Uno de ellos que la embajada sí llegó a darse cuenta y lo canceló, y la otra que yo, o sea, por acción de nuestra oficina, fue que le indicamos a la embajada de que nos confirmara porque no le correspondía cita a este caso. Y muchas personas dirán, pero bueno, que es la voluntad, que es un milagro, que no sé qué, pero acá esto no aplica porque es un tema de ley. Y usted no puede llenarse, ¿verdad?, de optimismo y dejar que eso corra, porque entonces usted va, como le dije, a terminar gastando dinero y la embajada simplemente se va a cruzar de pies y manos, se va a limpiar la mano y le va a decir que fue un error, que la tabla retrocedió. Y la idea es que usted no dé pasos que eventualmente le puedan costar tiempo o dinero. Entonces yo lo voy a mostrar en pantalla. Voy a mostrarle primero el caso de México, que fue una llamada que me conmovió bastante porque la persona estaba muy ilusionada que iba a tener cita y no entendía luego por qué fue que se la cancelaron hasta que tuve que explicarle que había sido un error de asignación porque la persona no tenía ya visa disponible. La otra, llegó la cita, la embajada nunca se contactó, yo le dije a la persona que teníamos que contactar a la embajada y que no hiciera ningún paso porque ya el esposo iba a venir de Estados Unidos, iba a gastar un pasaje para asistir a la entrevista, se iban a hacer análisis médicos y todo eso es costo, todo esto es dinero para que luego entonces la embajada le diga que no va a poder emitirle la visa y que va a tener como quiera que esperar y repetir todo eso más adelante. Usted dirá quizás también, pero eso se podía adelantando, eso quizás no es tan problemático. Sí lo es, porque los análisis médicos que una persona se realiza en el extranjero solamente tienen validez por 6 meses. Si ese avance de la fecha en el boletín de visas no ocurre en 6 meses, usted va a tener que repetírselo nuevamente. Y el dinero que usted gastó, cualquiera que sea, 400, 450, que es el promedio de este costo de estos análisis en adultos, va a tener que repetírselo nuevamente, va a tener que pagarlo nuevamente. Entonces, les comparto en pantalla en continuación la cita. Esta fue la cita que le llegó a la persona que le estoy comentando de México. Como pueden ver ahí, le asignaron un día, una hora, le asignaron el derivado, todo. Ambos casos son categorías F2A y por eso hago el hincapié de los F2A, porque aunque pudiese pasar en los otros casos, es menos común. Es por este tema de la reciente retroceso que va a provocar secuelas, ¿verdad?, que pueden durar cierto tiempo. Sin embargo, posteriormente le llegó este otro correo que fue la razón por la cual la persona nos contactó. Y como dice ahí, su cita para entrevista consular ha sido cancelada. Por favor, no realice ningún tipo de planes para viajar al consulado. Su caso, número tal, está cubierto la información, categoría F2A, con fecha de prioridad 11 de septiembre del año 2019, no está disponible para una cita en este momento. Por favor, cheque el boletín de visas, etcétera, etcétera. Aunque el boletín de visas para la categoría F2A está por el 8 de septiembre de 2020, recuerde que México, que para eso es este caso, tiene su propio tiempo, su propia fecha. Y si mal no recuerdo, anda por el año 2018, no recuerdo la fecha exacta.
Entonces, esa es la razón por la cual le están diciendo que para esta persona del 11 de septiembre del 2019 no tiene visa disponible todavía, porque es superior la fecha de su caso a la que está en el boletín. Si fuese anterior, por ejemplo, si este caso fuese en otro país que no fuese México, ni Filipinas, ni China, ni la India, entonces fuese diferente. Entonces, le voy a mostrar otro caso, que este es más interesante, porque en este por lo menos la embajada se logró contactar y antes de que la persona incurriera en gastos, pues se la canceló. Sin embargo, en el que que le estoy comentando, la embajada hasta el sol de hoy no ha cancelado todavía la entrevista. Pero con lo que dijeron, pues obviamente, esta es la cita cuando llegó. Como pueden ver ahí, tenían cita para el 19 de julio asignada, lo mismo todo. Este es un caso de Argentina. Y sin embargo, pueden ver acá cómo les llegó este correo. Pero ojo, este correo no les llegó o sea, no lo envió, o sea, es una respuesta a un correo que enviamos. O sea, yo le dije al caballero que notificáramos a la embajada sobre la situación para que ellos entonces oficialmente dieran ¿verdad? Una versión oficial respecto, pues la persona hasta cierto punto, digamos que albergaba fe, que es lo que diga que en este caso esto no funciona, pero albergaba la esperanza de que quizás no sé, iban a hacer algún tipo de excepción con su caso, pero yo le dije que eso no funciona así, porque esto es un tema de ley. Por más que el oficial, aunque sea su familia, por más que quiera, no puede aprobarle una residencia si la cuota que establece la ley para usted no todavía está disponible. Y esto es importante que usted lo entienda, porque este tema de que si el oficial quiere, que qué excepción, esto no es algo discrecional, es un tema de ley y por más que quiera, puede ser su esposo el cónsul, hasta su esposo, su papá, un hermano, un amigo, y no puede aprobarle su residencia si no tiene visa disponible, porque eso es ilegal. Entonces, obviamente a la embajada le indicamos que la fecha del caso es tal, que recibimos una cita y que esa cita no corresponde, y que confirmara que efectivamente no se tenía que asistir, y la embajada contestó lo siguiente: gracias por contactarnos, confirmamos la fecha de cita programada por el NBC, pero entonces dicen, pero un inconveniente en su caso es que actualmente no podemos confirmar que su visa puede ser emitida en el mes de julio. Fíjense qué cosa, ellos asignan una cita y la confirman, pero dicen que ellos no pueden confirmar que el día de la cita van a poder aprobar la residencia. Según el boletín de visas de junio, podemos procesar visas F2A con fecha de prioridad del 8 de septiembre del 2020 hacia atrás o antes. La fecha de prioridad en su caso es el 22 de febrero del 2022, que es la fecha del caso este en particular. Le pedimos que confirmen el boletín de visa de julio, que sale a mitad de junio, si su caso se encontrará al corriente antes de agendar e iniciar los análisis médicos, ya que esto puede hacer que el caso demore más tiempo, y la fecha que inicie los análisis médicos determina la fecha de vencimiento de la visa de inmigrante. Entonces, fíjese cómo ellos confirman la cita, sin embargo te dicen algo que es tonto, porque el boletín de visas no va a dar un salto de septiembre del 2010, de septiembre del 2020, va a dar un salto a febrero del año 2022. No es que es imposible, pero eso no va a pasar, un retroceso reciente. Sin embargo, ellos digamos que para cubrir hasta cierto punto su error, lo que te dicen es: verifique el boletín que viene y verifique a ver si ha avanzado lo suficiente como para que usted pueda venir a su cita. Y es realmente algo ridículo. Entonces, usted es la que tiene que estar pendiente de su caso. Si repito, si es sobre todo categoría F2A y usted no tiene visa disponible, no se ponga a hacer gastos, no se ponga a hacer análisis médicos y ni siquiera vaya a su cita, porque no le sirve de nada. No importa los deseos que tenga ni usted ni que tenga el cónsul de aprobarle. No puede hacerlo porque es un asunto de ley y emitirle una visa que no está disponible es una violación a la ley. Eso simplemente no se puede bajo ninguna de las excusas, excepciones que usted se puede imaginar. Simplemente no hay forma, no hay forma. Así que esté atento. Ahora, si usted tiene visa disponible, pues felicitaciones, porque puede ir a su cita y no va a tener ningún tipo de inconveniente. Sin entonces esté pendiente, porque sé que así como ocurrió en estos casos, ha ocurrido en otros. Y yo lo que procuro es, porque yo este caso de Argentina lo pude haber dejado así, porque es un caso que trabajamos la parte de 6 pasos, llegó esto y yo, ¿verdad? Pues me involucré y quise que la persona no gastara dinero adicional.
pude haber quedado así. Pero obviamente yo sé que si no me involucraba, pues la persona se iba a poner, como le dije, iba a venir el caballero, el esposo peticionario, e iban a incurrir en una serie de gastos de análisis médicos y demás, probablemente hasta planes, sabrá Dios lo que iban a hacer, vender cosas, pensando de que ya se iban a ir y realmente no es justo, cuando todavía le puede quedar 1 o hasta 2 años, porque no sabemos qué tanto va a avanzar el boletín de visas. Así que nada, es lo que quería hablarles. Espero que hayan podido entender bien. Y la lección es, primero tiene que conocer cuál es su fecha de prioridad, la fecha de prioridad de su caso. Si usted es una categoría de preferencia, si usted es familiar inmediato de ciudadano, lo que yo acabo de decir a usted no le aplica. Esto es para las categorías de preferencia. Conozca su fecha de prioridad, siga los boletines, que por este canal hacemos siempre un análisis de todos los boletines que son publicados. Y si la cita no le corresponde porque no tiene visa disponible, pues no vaya. Si usted no tiene visa disponible, no hay por qué asignarle una entrevista porque no sirve de nada que usted vaya, porque no se la van a poder aprobar. Así que nada, espero que la información les haya gustado, compártanla y si el Señor nos lo permite, nos estaremos viendo en una siguiente transmisión. Bye bye.